Continuamos en Cátedra Médica. Interesante, porque la verdad es que hablamos fuera de los micrófonos, pero la gente que nos sigue a través de Instagram, pues tiene preguntas. Y vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica. Saludos. Buenos días. Vamos a recordar las líneas de contacto. Hoy estamos hablando con la doctora Ana Robles sobre la enfermedad de Alzheimer. El número de contacto es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted hablaba acerca de la importancia de un diagnóstico temprano y hablaba de que es importante hasta 30 años antes de que aparezcan los signos. Sí. Entonces, es necesario que yo, si no tengo ningún signo, ningún factor de riesgo, vaya con un neurólogo y me haga este chequeo como una manera de prevención, o es que a esos 30 años de diferencia puedo presentar alguna manifestación que sea sospechosa. Eso es importante para nosotros los científicos. O sea, lo que el científico, yo no sé, no quiero ser tan megalómana, para los neurocientistas, ¿no? Nosotros debemos enfocarnos en esas etapas, pero es para buscar respuestas terapéuticas antes de que esté el daño. Exacto, no es para que la gente vaya a chequearse ni crear una locura colectiva de que yo me quiero hacer el diagnóstico 30 años antes. Eso es importante para nosotros tratar de encontrar respuestas terapéuticas en los pacientes que tienen riesgo para nosotros evitar la manifestación de la enfermedad. Exacto, y sobre todo la parte más progresiva que muchas veces se identifica la enfermedad tarde. Muy buenos días, saludos, adelante. Buen día, doctora Mauro, y saludos para todos en cabina. Gracias, igual a usted. Sí, dos preguntas, o quizá tres. La primera, el Alzheimer y el Parkinson se pueden padecer las dos condiciones, un mismo paciente. Segunda pregunta, príncipe. Segunda es, si el Parkinson realmente puede producir demencia. Bueno, entonces, creo que tiene otra pregunta. Sí, y la tercera tiene que ver con el cuidador, es decir, la gente que cuida un Alzheimer, eso estresa mucho. ¿Qué se puede hacer para poder controlar ese tipo? Bueno, de todas, la última es la más importante. Excelente. Pero te voy a decir una cosa. La enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer son dos cosas completamente diferentes. Pero ambos tienen en común que son trastornos neurodegenerativos y que desde el punto de vista anatomopatológico tienen localizaciones completamente diferentes. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay una alteración y un déficit de la dopamina en un área que se llama la sustancia negra del cerebro. El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo en áreas que tienen que ver con las funciones mentales superiores y con la memoria, donde se ejecuta, por ejemplo, el hipocampo, y son lesiones anatomopatológicas completamente diferentes, donde tú tienes las placas seniles, el depósito de beta amiloide, proteína tau, y da una patología completamente diferente. En el Parkinson y no me gusta hablar, yo no sé ni siquiera lo que es Parkinson, porque son 101 tipos de Parkinson diferentes. No diga eso, Ana, actualmente. No diga eso, pues, si tú dices yo te digo, es que el Parkinson es una cosa tan amplia, que no es tan fácil. Lo que describió por primera vez James Parkinson, a la parálisis agitante que todos conocemos. Hay muchas cosas. Entonces hay dos tipos de Parkinson: los que se asocian a un trastorno relacionado con las sinucleopatías y los que tienen taupatías. Entonces, por ejemplo, tú tienes un paciente que tiene signos de temblor o signos de rigidez entonces y Parkinson, entonces tú debes sospechar algún tipo de patología especial. Tú puedes sospechar otro tipo de enfermedad relacionada con el Parkinson, que es un Parkinson demencia. Y hay, por ejemplo, una demencia con a cuerpos de Lewy que se manifiesta de esa manera. O sea, tú puedes tener Parkinson más alucinaciones, y eso
recordarnos ese tipo de demencia como la demencia a cuerpo de Lewy. Y entonces hay otros Parkinson Plus que están relacionados con los trastornos del Tau, que hay un grupo de patología, y los trastornos de las sinucleopatías, y aparecen otra serie de patologías que es lo que nosotros llamamos atrofia multisistemas. Que por cierto, Parkinson, la enfermedad de Parkinson, hay unos talleres y unas cosas interesantísimas que está preparando la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía, y este fin de semana, justamente este fin de semana, el sábado 23, pues habrá un taller, ¿no? Una jornada sobre trastornos de movimientos anormales. Y es posible hablar de futuro, así dice la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía, así lo titula, la jornada de trastornos de movimientos anormales. ¿Es posible hablar de futuro? Eso será en el Hotel Embassy Suite, en el Salón Tropez, en la avenida Tiradentes, a partir de las 8:30 de la mañana, y temas bastante interesantes, doctora. Aquí tendremos, por ejemplo, a Wilda Candelario, hablando sobre... Esa es la reunión mensual de la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía. Que se va a dedicar en esta ocasión a hablar sobre el tema de Parkinson. Así que... De trastornos de movimiento. Trastornos de movimiento, correcto. Sí, es correcto. Y pues ahí está hecha la invitación. 809-682-9850, 809-682-9850 y el 833-380-0062. La última pregunta que hacía el amigo era, decía usted, la más importante. Adelante. ¿Cuál cuidador. La del cuidador. Exacto. Pues yo casi me estoy haciendo el test. Mira. No, él preguntaba lo estresante, lo agotador, el desafío que genera para el cuidador atender. Mira una cosa, nosotros ahora lo que se habla es del síndrome del cuidador. Así como un paciente de Alzheimer estresa al cuidador, el cuidador tiene la tendencia a maltratar al paciente de Alzheimer. Sí. Y precisamente esa es una de las cosas de las que hay que hacer énfasis, o sea, hay que proteger al paciente del cuidador. Así. Eso es así, o sea, eso aunque es lo sean que... familiares. Aunque sean familiares. Hijos. Es porque esos son los primeros. Como dice en mi campo, somos mucho y parió la abuela. Ahora sí la puerca retorció el rabo. Pero mira, hay escritos, o sea, todo el mundo habla del síndrome del cuidador, que si el cuidador está mal, el paciente está mal. Claro. Cuando el cuidador está bien, el paciente está muy bien. Pero una de las cosas que se dirige hacia el tratamiento y el cuidado de los pacientes de Alzheimer es cuídalo del cuidador. Cuídalo del cuidador. Así es. Tú sabes que yo soy como la abogada del diablo. Yo siempre estoy buscando cosas que hay que decirlas que es así. O sea, tú confías plenamente en un cuidador. Cuídate del cuidador. Y como el paciente no tiene la capacidad de decir lo que está pasando. Hay cambios cerebrales, doctora Ana Robles, neuróloga, hablando hoy de Alzheimer. Hay cambios en la personalidad, en el comportamiento, en la conducta del paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer. Sí. Se habla de pacientes que se tornan depresivos. Y usted decía justamente que esto pudiera ser antes de las manifestaciones de memoria. Pero una cosa importante que se le debe dar mucha importancia es el cambio brusco de comportamiento con conductas como inadecuadas en determinados grupos de edades. Yo te voy a poner un ejemplo para que la población me entienda. A veces tú ves una señora por encima de los 65 años o antes, puede ser, porque no me gusta... Una pregunta, Ana, ¿es más frecuente la enfermedad en mujeres o en hombres? En mujeres. En mujeres. Seguimos con la... Pero mira una cosa, entonces, si tú ves esta señora que es tu vecina y está haciendo cosas inadecuadas, que esa persona tú no esperas ese comportamiento de esa persona. Hay una señora que, por ejemplo, comenzó a destruir la verja del vecino y a destruir plantas del vecino y se levanta a horas inadecuadas diciendo con un lenguaje inapropiado y una serie de cosas. Aunque tú creas que no tiene trastorno demencial o un trastorno de la memoria, hay que sospechar que está haciendo una enfermedad de Alzheimer. Porque es muy fácil decir lo que dicen los libros, depresión, cambio de conducta, conducta, sobre todo la conducta, a veces un cambio del comportamiento agresivo,
una persona, y para mí eso es sumamente importante, o sea, una persona que tú no esperas ese comportamiento de ella, comienzas a sospechar que puede estar ocurriendo algo con ella. Por ejemplo, una persona que va a la nevera y ellos cambian los hábitos alimenticios. Los pacientes de Alzheimer prefieren los carbohidratos y los dulces y no quieren comer proteína. Cuando tú ves que una persona deja de querer y no quiere comer proteína, y vamos a respetar a los vegetarianos y a los veganos, sí, sino esa persona, tú ves que ven dulces y tienen cierto deseo de comer muchos dulces. Y yo un día vi un señor muy famoso en una clínica que estaba internado con su esposa y llevaron unas habichuelas con dulce, me acuerdo como ahora, y el señor, que yo no esperaba ese tipo de comportamiento, abre esta nevera y él agarra la fuente y hace así. Y se pega de ella. Sí. Yo nunca, o sea, y sobre todo porque era carbohidrato, porque era la forma, entonces tampoco yo esperaba efectivamente. Como entonces, a todo lo que hemos señalado, también existe entonces esa tendencia, ese desorden. Sí, exacto. Entonces, ellos no les gustan las proteínas. Exacto, entonces fíjense, amigos que nos escuchan, que no estamos hablando de un dato en particular, sino, como dice la doctora Ana Robles, que esto no viene solo, viene en combo. Entonces los pacientes con desorganización del sueño, con trastornos depresivos, con trastornos alimentarios, con incapacidad para realizar las labores que cotidianamente hacían. Entonces se van sumando todos esos trastornos, esos desórdenes. Así es. Porque recuerden que estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad que no da vuelta atrás. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista diagnóstico? ¿Solamente nos llevamos de la parte clínica, de ese interrogatorio, de ese examen físico? ¿Podemos auxiliarnos de imágenes, doctora? ¿El diagnóstico cómo lo hacemos? Mira, básicamente el diagnóstico es un buen examen físico con sobre todo una buena historia clínica. Luego de ahí, fíjate, a partir del 2000 es que surge el auge de las imágenes con el PET scan en la enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente necesitamos siempre tener un PET scan con radiotrazadores como se utilizan actualmente para hacer el diagnóstico. Nosotros utilizamos la neuroimagen, que actualmente está bastante avanzada, pero es para descartar que no existan otras patologías, como por ejemplo un paciente que tenga hidrocéfalo a presión baja o normal, una persona que tenga un tipo de hidrocefalia, el LOA específicamente, que es ¿cómo se dice en inglés? El síndrome de aumento de tamaño de los ventrículos que se manifiesta en el adulto, es una de las causas muy frecuentes de pérdida de la memoria y trastornos cognitivos, que ese paciente no tenga una enfermedad como un Binswanger, o sea, infartos cerebrales múltiples y otro tipo de patología, un tumor. O sea, a veces tú puedes tener un tumor frontal y tener todas esas sintomatologías de Alzheimer. Entonces tú tienes que descartar o una enfermedad desmielinizante antes de tú decir que eso se debe a un trastorno a Alzheimer. O sea, que las imágenes no la usamos realmente para decirte, no la necesitamos. Pero sí nosotros cuando vamos a ver la imagen podemos ver grados de atrofia, generalmente hipocampal. Hay una disminución y hay una atrofia de ambos hipocampos que se puede ver por una disminución del diámetro interuncal que se puede medir y decir si tiene atrofia hipocampal. Tú puedes ver atrofia de los lóbulos frontales y atrofia a nivel general. Si tú tienes otro tipo de demencia que le llamaban PIC o demencia frontotemporal, que es básicamente tú puedes ver atrofia solamente en la región anterior y en la región temporal del cerebro. O sea, las imágenes son sumamente importantes, pero déjame decir, para excluir, exacto. No di que doctor, hágame una resonancia y sobre todo que puso en auge, di que hágame una resonancia con espectroscopía para hacerme un diagnóstico de Alzheimer. Eso no sirve para nada, eso solo para comercializar. Exacto, la espectroscopía tiene una utilidad altísima en
tumores, por ejemplo, para saber sí. si el tumor que tengo ahí de frente es un glioblastoma o se trata de otra cosa, si es una enfermedad inflamatoria, pero no para Alzheimer. Nos sirve, es una herramienta muy buena porque nos puede dar mucha información indirecta, o directa del proceso degenerativo que tiene el cerebro como tal, pero no nos va a identificar una enfermedad como tal, como Alzheimer nos referimos. Y el líquido cefalorraquídeo sí que es importante, Amado. El líquido. Sí, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, señores, que nos escuchan en Cátedra Médica, es el fluido donde está bollando literalmente el cerebro y la médula espinal. Y ese líquido, entonces, nosotros tenemos la manera, doctora, de extraer un poquito de él y analizarlo, ¿no? Y analizarlo. ¿Y qué nos informa? Bueno, sobre todo buscar los biomarcadores para el Alzheimer. Ok, entonces ya tenemos biomarcadores, ¿no? Exacto, que son la apolipoproteína E4. Apolipoproteína E4. Y por ejemplo, entonces, si tú, como a Lisandra le ha interesado tanto la fase preclínica, mucha gente que ha tenido esos antecedentes, se hace el estudio de aminoácidos y la relación de aminoácidos y la presencia de apolipoproteína E, pero la E4, y es un biomarcador para Alzheimer. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, el paciente, lo llevamos con un anestesiólogo o con un clínico, ¿verdad? Le hacemos una punción lumbar en la espalda, sí, la misma que le hacen a las mujeres, por ejemplo, para cuando van a parir, que se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Para parir sin dolor. Le sacamos entonces un poquito de ese líquido, lo analizamos esas proteínas y entonces esos son biomarcadores específicos. Sí. ¿Qué con frecuente se hacen? Bueno, mira, yo no, aquí recientemente contamos con ese recurso y el laboratorio, no sé si es una propaganda. No importa. Pero el laboratorio Amadita introdujo. Le pasamos la factura a Amadita, no importa. Exactamente, sí. Recientemente el panel de Alzheimer. Sí. Voy a hablar con Mark Kelly de referencia para que se pongan la pila. ¿Oíste, Mark? Y para eso hay que internar el paciente. Sí. Y hay que extraer el líquido, el líquido, y entonces ellos te hacen el panel de Alzheimer. Se habla, doctora, de que las causas de la enfermedad de Alzheimer son multifactoriales. Se habla de factores genéticos, ya usted lo ha dicho. Se habla de factores ambientales, usted lo ha dicho. Se habla de alimentación, y que menos del 1% de los pacientes tienen una conexión, digamos, que puramente asociado, digamos, a lo genético. O sea que es un combo lo que hay, que se precipitan confluyen todas esas variables, y entonces provocan esta enfermedad, dando sobre todo al traste con lo que usted decía, con un trastorno de comunicación entre neuronas por una toxicidad. La neurona se intoxica porque las proteínas funcionan muy mal. Esto básicamente es como el consenso que establecen la comunidad científica. Pero yo quería dejar muy claro aquí a Maurice, antes de irme, y es que hay un concepto de demencia senil. Sí. Eso debe quitarse porque eso es del siglo XIX. Okay. O sea, no necesariamente el paciente que hay un envejecimiento normal. Y no es verdad que a las personas que tienen ciertos grados de olvido, que dicen, no, ella tiene 80 años y ella lo que tiene es demencia senil. Eso no existe. Eso no existe. Porque existe lo que se llama el envejecimiento normal, y hay pacientes que tienen 100 años, 90 años y tienen su capacidad cognitiva intacta. Rita Levi, por ejemplo, nos engalanó y nos enseñó y vivió mucho. Adelante, ¿qué dice la gente? Buenos días. Sí. Excelente tema. Gracias. Adelante. Doctora Robles, gracias. Doctora Robles. Dígame. Decía el doctor Albert Einstein que para entender este mundo es mejor hacerse loco o parecerlo. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, yo diría que no es una verdad absoluta. Yo digo que por ser él, tiene mucha resonancia. Exactamente, sí. Pero verdaderamente el ser humano es una conversación, cada loco con su tema. Así mismo es, y te quedó muy bien. Entonces, factores de riesgo, habla de edad, habla de enfermedad de Down, habla de ser mujer, hay una ligera
Antecedentes vasculares. Antecedentes vasculares. Sí. O sea, hay una gran, bueno, también se asocia con traumatismo craneales, no se sabe hasta qué punto. Sí, pero no hay, sí, se ha mencionado como factor de riesgo. Sí. Sí, y ¿Cómo tratamos, doctora, Exacto. la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista medicamentoso? No sin antes felicitar, porque es un amigo que queremos mucho, a Emilio Reyes, al señor Emilio Reyes, que es un empresario en múltiples facetas del empresariado dominicano, sobre todo en la parte de Navarrete, y por el aporte sobre todo a la industria agrícola de la provincia de Santiago. Y él será en la tarde de hoy objeto de un reconocimiento por el Congreso de la República Dominicana, específicamente la Cámara de Diputados. Así que nuestros saludos a nuestro muy querido Emilio Reyes, quien con más de 5.000 empleados en la región de Navarrete, Santiago en términos general, produce mucho desarrollo en esa zona. ¿Cómo tratamos la enfermedad de Alzheimer? bueno, la tratamos. Vamos a ver. No necesariamente, o sea, a mí no me gustan los textos que dicen que no hay cura para la enfermedad de Alzheimer. Porque hay varios aspectos, lo Exacto. higienodietético, lo farmacológico. ¿Cómo se Una hace? cosa es tú tratar y no necesariamente tú tienes que garantizar que tú vas a curar esa enfermedad. Porque te tengo una mala noticia, Amaury, como quiera nos vamos a morir. Sí, lo Entonces, importante es que sea tarde y que sea en las mejores condiciones. Exactamente. Entonces, hay dos grandes tipos de abordajes, el abordaje no farmacológico Exacto. y el abordaje farmacológico, pero yo me imagino que tú me estás preguntando del abordaje farmacológico. No, las dos cosas. Recuerda dos. que yo soy un médico holístico. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, pues tú lo dijiste, al principio hemos hablado bastante del tratamiento no farmacológico, sobre todo una dieta, una buena dieta, la dieta mediterránea. Sí. Fomentar labores manuales y también terapias de juego. La terapia de juego juega un factor muy importante. El sudoku, por ejemplo. El sudoku, El sudoku. los crucigramas, Los crucigramas. juego de cartas, todo eso. El domino. El juego. El dominó, óyeme, hay que tener una concentración enorme. Los jugadores de dominó, el que es bueno jugando dominó, es una persona que tiene una capacidad de cálculo y de saber lo que el otro va a jugar, Claro. pero tiene que tener memoria, tiene que llevar las cuentas del otro. Entonces, esas son actividades que se recomiendan en la terapia no farmacológica, ¿cierto? Exactamente, sí. El sueño. Es muy importante. Cuando hablábamos de sueño, mira, por ejemplo, uno de los signos preclínicos de la enfermedad y premotores del Parkinson es alteración del comportamiento del sueño REM, el REM caso behavior de Parkinson, sí. Ya. En el Alzheimer hay una alteración del sueño que tiene que ver con cierta frecuencia con el insomnio, pero también tú sabes que a medida que pasan los años se reducen y cambia la arquitectura del sueño, no solamente por la enfermedad, pero también por la edad. De forma natural. De forma natural. Necesitamos dormir menos a medida que envejecemos. Sí. Farmacológicamente, doctora, ¿qué tenemos el mercado, qué ha diseñado la industria farmacéutica en beneficio de este deterioro tan acelerado que se da? Sabes que hay una alteración de la colinesterasa en el Alzheimer Es y una entonces, enzima, entonces nosotros damos un grupo de fármacos que son los inhibidores de la colinesterasa y el primero de ellos que yo llegué a utilizar es la tacrina, que ya no sé si existe, pero tú tienes el donepezilo. Exacto, ese sí. Tú tienes Que son inhibidores. inhibidores de la colinesterasa, tú tienes el donepezilo, tú tienes la ribastigmina, y ya te dije, tuve experiencia hace muchos años, no voy a decir cuánto, pero ya casi no usamos la tacrina y ellas mejoran clínicamente, producen cierta mejoría clínica, sobre todo de la memoria. Sí. Y también existen otro grupo que son los inhibidores del NMDA, que está la memantina. La memantina. Exacto, que yo la uso con cierta frecuencia cuando yo veo que hay cuando una persona se queja de que tiene problemas de la memoria, yo la uso.
Exacto. Porque como yo digo que hay que tratarlo 30 años antes, Exacto. y yo la utilizo como neuroprotector. Neuroprotector. En la memantina. Memantina, donapecilo, ¿y qué más? tenemos Y actualmente lo que está más en boga es el anticuerpo monoclonal en contra del amiloide, del amiloide. que es el Adulgem, que es como decir, para limpiar el cerebro del amiloide, que es una terapia de precisión y dirigida específicamente al Alzheimer, y como tú sabes, fue aprobada con muchas dificultades, y actualmente ya hay muchos pacientes en ciertos ensayos, y te puedo decir que tenemos que esperar Así los mismo, resultados. mira, el estudio de beta amiloides, ¿verdad? Que es un pedacito, ¿no? De una proteína que es bastante más grande que ella. Cuando pues se junta, esos fragmentos se juntan, pues provoca esto. Y sobre todo la famosa proteína, esta tau que tú decías, hay que seguir investigando. Sí. A nivel local tenemos un banco de cerebro que se inauguró hace unos 4 años, no sé, algo por ahí, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Hay que seguir haciendo investigaciones, hay que seguir tomando muestras de esos grupos que aparecen, puesto que el Alzheimer sigue siendo una enfermedad cada vez más frecuente por la longevidad. Vivimos más y entonces vemos más la enfermedad. Pero todo esto modifican los síntomas de la enfermedad, pero no modifica la enfermedad. Así es. Doctora Ana Robles, gracias por estar con nosotros en Cátedra Médica y por su tiempo. Agradecerle sobremanera hoy hablando de Alzheimer. Gracias a ustedes. Bueno, señores, mañana será otro día en Cátedra Médica. Muchas gracias. Cátedra Médica.